Serio, bienvenida Esther, y en nombre de todo el colectivo de agrupaciones de parto, de derechos en el parto y el nacimiento, te quiero agradecer profundamente este contacto y esta generosidad. Para nosotras es muy, muy importante contar con este espacio con vos y con tu presencia y con tus conocimientos, además. Bueno, para mí es un gran honor, la verdad, porque que un colectivo como el vuestro, que hace un trabajo tan imprescindible con tantísimas organizaciones, pues me haya invitado a conversar con todas vosotras, pues para mí es un motivo de honor. De hecho, algunas de las personas que forman parte del colectivo, de las mujeres, he podido conversar también antes con ellas, y ahora pues que esta red tan maravillosa y este colectivo pues acoja lo que es el libro y la reflexión alrededor del libro, pues me hacen muy, muy, muy feliz, la verdad. Gracias. Bueno, no, gracias a vos de nuevo. Y Esther, tengo un montón de preguntas que quiero hacerte sobre el libro y sobre esta mirada feminista de la maternidad, que me parece muy interesante. Me parece que a todos nos pasó lo mismo, a todas nos pasó lo mismo en Argentina, porque pareciera ser que dentro de los movimientos feministas, que no hay un movimiento feminista, dentro del movimiento feminista hay muchas ramas, hay muchas posturas, pero yo tengo la sensación que la maternidad es literalmente una grieta dentro del feminismo. Digamos, marca cuestiones muy, muy viscerales que juntan mucho, pero que también a veces separan mucho. ¿Cómo es tu mirada en este sentido? Bueno, es cierto, la maternidad es un tema incómodo para el feminismo, porque históricamente y aún a día de hoy el patriarcado se ha apropiado de lo que es la maternidad, los sectores conservadores. Hoy en día, si tú dices que defiendes el hecho de ser madre, de tener criaturas, de tener una familia, todo el mundo va a pensar que eres de derechas, que eres una persona reaccionaria. Sí, es verdad. Y esto pone de manifiesto que es necesario que desde sectores progresistas y desde el feminismo haya un relato propio de la maternidad que dispute lo que es la maternidad al patriarcado e incluso al capitalismo y a la lógica neoliberal. Y me explico. Hoy en día la maternidad básicamente está, por un lado, supeditada a un patriarcado que quiere a las madres encerradas en casa a cargo exclusivo de los hijos, sin otros intereses, criando cada una por su cuenta. Y también la maternidad está supeditada a una lógica capitalista, productivista, que básicamente supedita Claro. todo lo que es la crianza, la vida, el cuidado, la dependencia a lo productivo y al mercado laboral. Y por eso yo creo que ante esta realidad hay que reivindicar otra maternidad, una maternidad que sí nos represente, una maternidad en clave feminista, emancipadora, en clave de derechos, de poder decidir sobre mi cuerpo. Yo quiero abortar si lo necesito, si lo deseo, yo quiero tener criaturas cuando quiero y como quiero, que la maternidad sea considerada una responsabilidad no solo de mujeres, sino de mujeres, hombres, de la sociedad en general. Creo que hay que defender la maternidad en esta clave política, feminista, colectiva. Y esto es lo que falta, y aquí creo que hay una tarea central de los feminismos a reconciliarse con la maternidad y a tener menos prejuicios en relación a la experiencia materna. Bueno, eso que acabas de decir es algo que a mí me llamó mucho la atención al comienzo de tu libro, cuando vos hablabas de que los feminismos se reconcilien con la maternidad. Vos tenés, tal vez, no sé, como sociólogo, como mujer, ya habiendo Ajá. transitado, vos tuviste hijos grandes, tuviste no sé si una hija o un Sí, hijo tenés. un niño, a los Un 39 niño, años tuve un niño, a los sí, un 39 años, pero niño, me refiero, sí, por lo menos hasta los 30, 35 años viviste sin la maternidad. ¿Vos cómo sí, sí, sentís, sí. Sí. vos en lo personal, atravesaste un quiebre en tu vida como feminista antes y después de la maternidad? ¿Vos pensabas en la maternidad siendo una feminista antes de querer tener hijos? Bueno, de hecho, antes de plantearme tener criaturas, nunca había reflexionado acerca de la maternidad. Y justamente una vez me quedé embarazada, para mí fue un proceso muy largo, lo explico en el libro, he tenido problemas de infertilidad, tardé 4 años en quedarme embarazada, tuve que someterme a distintos tratamientos de reproducción asistida, Hmm. con todo lo que implica de dolor, soledad, culpa y contradicciones también. Pero no fue hasta que me quedé embarazada y empecé a plantearme cómo dar a luz, que empecé a tomar conciencia de cómo yo, una mujer activa en distintos movimientos sociales, también implicada con sensibilidad y en el ámbito feminista, cómo podía ser que nunca nadie me hubiese hablado de la maternidad, que yo nunca me lo hubiese planteado.
Y entonces me di cuenta de que o nadie nunca me había hablado de la maternidad o cuando se había nombrado se había hecho con carácter negativo. Y a partir de aquí empecé a plantearme toda una serie de reflexiones acerca de la maternidad y sobre todo a indignarme, en particular cuando fui consciente de un tema que es central para vosotras, para el colectivo, que es la violencia obstétrica. Total. Cuando Sí. tomé conciencia de que en pleno siglo XXI hay una violencia sistemática, estructural en el sistema médico, en la atención al parto, que vulnera los derechos de las mujeres y también de las criaturas, y que este sea un tema aún tan poco relevante dentro del movimiento feminista, la lucha contra la violencia obstétrica, me indignó. Yo me acuerdo que iba a asambleas embarazada e indignada y diciendo cómo puede ser que la gente, que el feminismo no diga nada o muy poco de la violencia obstétrica. Y el libro, en realidad, es fruto de esta indignación, de este malestar. Y, de hecho, empecé a escribir el libro por la parte de violencia obstétrica. El libro tiene 3 grandes bloques. Uno es el parto, la violencia obstétrica, y este fue el tema por el cual empecé a escribir. Y luego todo el resto. Pero el libro es Bueno, fruto de esta indignación. vos sabés que yo te iba a preguntar justamente eso, porque si bien los primeros capítulos del libro no hablan de violencia obstétrica, cuando yo lo leí, Uh -huh. sentí, vos en algún, creo que es en el prólogo que decís, cómo esta indignación te sirvió de motor, Uh ¿no? -huh. Cómo desde esta indignación que vos sentiste generaste una obra que además va mucho más allá de la violencia obstétrica, pero que yo creo Uh que en -huh. definitiva la violencia obstétrica atraviesa todo, ¿no? No solo Sí. atraviesa, no solo el momento del Uh parto, -huh. es Uh incluso -huh. la previa, es cómo nos tratan Sí. cuando con los problemas de infertilidad, el puerperio, la lactancia. Eh, Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Yo no sé cómo es en España, hace muchos años que no Uh voy a -huh. España, Uh -huh. pero ¿cómo ves el movimiento feminista en España en relación a la maternidad? Hoy Pues por lo hoy, ya veo, con tu libro editado, por ejemplo, si vale. has tenido devoluciones. Sí, bueno, yo creo que en los últimos años, diría en los últimos 5 años, 6 años, coincidiendo con el auge de una nueva ola feminista y con la incorporación de nuevos debates en el seno del movimiento Mm. feminista, creo que la maternidad ha empezado a ganar un poquito más de presencia. Y creo que esto es importante y esto en parte también se debe a que hoy hay una nueva generación de mujeres feministas que somos madres, que hemos crecido en un contexto en el cual para nosotras la maternidad ha sido una elección, ya no ha sido una imposición, como para las feministas que lucharon en los años 60, 70 para decidir sobre su cuerpo. Y esto ha hecho que esta nueva generación de mujeres feministas madres planteemos otra mirada, otro relato en relación a la maternidad. Y esto creo que está permitiendo abrir algunos espacios para reflexionar sobre estos temas. Yo creo que desde hace ya más años todo el tema sobre los cuidados en el seno del movimiento feminista está más presente. Creo que también en Argentina es algo parecido, pero a pesar de que se habla mucho del cuidado en el marco de la economía feminista, la maternidad es como aún un tema que tiene poca relevancia. En los últimos años Sí. se va hablando más y por lo tanto se van abriendo brechas, pero queda aún mucho camino que hacer y yo creo que muchos prejuicios que romper en relación a la visión que hay tradicionalmente de la maternidad por parte del feminismo. ¿Cómo ves posible, es mucho, pero cómo ves posible empezar a cambiar esta realidad de la maternidad en el contexto socioeconómico de hoy? Eh, Porque la verdad es que estamos en un modelo socioeconómico donde claramente la maternidad bien concebida no tiene lugar, digamos. Es como vos decís en tu libro, lo decís con una claridad fabulosa, que es o sos esclava de tus hijos o sos esclava de tu trabajo, nunca vas a poder disfrutar todo bien, el placer no está contemplado, hay una cantidad de opresiones que además son invisibles para la mayoría de la gente, que es como muy perverso el sistema. ¿Cómo te imaginarías vos que sería, cómo te imaginás vos que sería posible una maternidad diferente? Bueno, con otro tipo de sociedad. Para que haya otra maternidad es necesario otro modelo de sociedad y otro modelo también de paternidad. Aquí también hay una responsabilidad por parte de los hombres. Pero más allá yo creo que el problema que hay con la maternidad tiene que ver que la maternidad está supeditada, como antes decía, a los intereses de un sistema patriarcal y capitalista que invisibiliza, supedita, menosprecia todo lo que tiene que ver con el cuidado. Y la crianza y la maternidad como parte inherente de los trabajos de cuidados también sufre estos dictados del patriarcado y del capitalismo.
creo que desde el feminismo es necesario plantearse que empieza a ser hora de disputar el relato de la maternidad con estos sectores, porque hay una deuda también con las mujeres que son madres, hay una deuda histórica, porque yo creo que muchas mujeres que son madres necesitan también tener un relato feminista de esta experiencia que nos incluya, que nos haga sentir partícipes de una maternidad en este sentido emancipador, porque si no lo hacemos, la maternidad sigue cargando con mucha culpa, con mucho malestar, con mucha soledad. Y esto tiene que ver porque falta un discurso de la maternidad que visualice la maternidad real, con todas sus contradicciones, con toda su ambivalencia, porque esta maternidad real a menudo no se nombra una maternidad angelical, no. Una maternidad edulcorada, una maternidad romántica, o una maternidad neoliberal, donde la mujer es una superwoman que siempre está disponible para el mercado de trabajo, o una maternidad consumista, cosificada, con una madre con un cuerpo perfecto, la MILF, ¿no? Que Julieta Saulo de las Casildas ha hablado en muchas ocasiones en sus posts en Instagram, ¿no? Por lo tanto, hay que reivindicar lo que realmente vivimos las madres. Y aquí es el feminismo, es donde el feminismo tiene que tener un relato propio. Y creo que esto es lo que hace falta precisamente para sentirnos todas representadas. Sí, hay algo que a mí me llamó mucho la atención del libro, que vos narrás muy claramente esta especie de engaño, esta cosa medio perversa de la sociedad y esta cosa corporativa de invitar a las mujeres a retrasar su maternidad para que sigan rindiendo full time en el mercado laboral, y esta situación que decías que les ocurre a las mujeres en España, que en verdad terminan retrasando tanto la maternidad que ninguna llega a satisfacer la maternidad que tal vez hubiera deseado, que muchas querían tener más de una criatura, pero finalmente por una cuestión biológica terminan pudiendo tener, si pueden, un solo hijo, una sola hija. Sí, sí, los problemas de infertilidad son debidos a causas socioeconómicas, porque pospones la maternidad hasta tener una estabilidad laboral que nunca llega, o también tienes problemas de infertilidad de origen desconocido, con 30 y pocos años, debido a que estamos expuestos a una serie de tóxicos ambientales y alimentarios. Y estos problemas de infertilidad en España y en Europa son muy presentes, pero también en Argentina, ¿no? Afectan en particular a determinadas clases sociales. Y hay que señalar que el problema de infertilidad tiene pues causas políticas y causas estructurales. Y la gran contradicción es que, por un lado, tienes un sistema patriarcal que te dice, tú, mujer, ser madre, tú, mujer, tienes que ser madre, pero si lo eres, ¿no? Luego hay un sistema capitalista que te pone las 1001 trabas para que esta maternidad sea posible, porque es imposible conciliarla con el mercado de trabajo. Más allá que esta maternidad patriarcal que nos dice, mujer, sé madre, tampoco nos interesa, no representa, porque es una maternidad reaccionaria, donde básicamente las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, pero es esta como contradicción, ¿no?, entre el patriarcado y el capitalismo, y al mismo tiempo también creo que hay que señalar la gran hipocresía de este sistema patriarcal que idealiza la figura de la madre, santifica la figura de la madre, ese ángel del hogar, esa Virgen María, pero cuando aparece la maternidad real, con todas sus dificultades, contradicciones, entonces esta maternidad ya no interesa. Y cuando las madres además alzamos la voz y decidimos que queremos licencias de maternidad más amplias, que queremos partos respetados, que estamos en contra de la violencia obstétrica, bueno, luego como que tenemos que estar al margen, ¿no? Y es esta maternidad al margen la que tenemos que reivindicar desde el feminismo. Y esta misma hipocresía del patriarcado con la maternidad, pues también se da con la infancia. Y creo que también este es un tema relevante desde los feminismos. Tremendo. El patriarcado romantiza la infancia, esos niños, niñas blanquitas, calladas, bonitas, que aparecen en los medios de comunicación, pero en cambio la infancia real, esa infancia que grita, que se queja, que juega, que necesita espacio, que necesita que se le escuche, esta infancia pues no se la tiene en cuenta, esta infancia molesta, y lo hemos visto claramente también en época de pandemia. Por lo tanto, yo creo que desde el feminismo hay que reivindicar la maternidad real y también la infancia real, con todos los derechos que implica tanto para mujeres madres como para criaturas. Sí, es que bueno, otra de las cosas que el libro deja en evidencia también es este vínculo entre, que me parece que el feminismo de los 70, como vos mencionás, todavía tiene un poco relegado, que es este vínculo entre las maternidades y las infancias. Mismo dentro de la lucha contra la violencia obstétrica hay como una diferencia donde pareciera ser
que todo está centrado en la madre y que la persona que nace es casi un objeto, ¿no? Y creo que tu visión está clara en cuanto a que hay una díada, hay un combo donde todas las partes son oprimidas, abusadas de alguna manera, pero siempre después la sociedad le hace pagar a la mujer, pareciera no, es este precio. Y Esther, vos... Sí, yo estoy... si me permites, Agustina, Sí, es lo que sí, ahora dice por aquí Rocío, de abogada y dobla, que claro, hay un feminismo adultocéntrico y niñofóbico, y yo añadiría como hay también un feminismo antimaternal y antirreproductivo. Y tenemos que decir, no, el feminismo tiene que defender a la infancia y tiene que defender a las madres. Y esto no implica ceder ante posiciones reaccionarias, al contrario, implica reivindicar derechos, derechos de las mujeres y derechos de la infancia. Y si no es el feminismo que reivindica el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, si no es el feminismo que reivindica los derechos de la infancia, ¿quién lo va a hacer, no? Y creo que aquí pues hay totalmente. una tarea muy importante pendiente. Sí, bueno, voy a leer un poco los mensajes y además quiero avisarles que estamos retransmitiendo por Facebook, que me habían preguntado por ahí. Ténganme paciencia porque así puedo leer. A ver, dice, la huella de la violencia obstétrica muchas veces es irreparable para toda la vida. Gracias por un tema tan relevante e importante. Bueno, gracias. Romper con el estigma del sometimiento y la dominación de la maternidad cuando se elige, claro. Porque lo que decía Esther recién, pareciera, vos elegís la maternidad, pero al final te castigan por elegirla. Bueno, chicas, lo que les quiero decir, chicas, y no sé por qué me salió chicas, ¿no? Mujeres, hombres, los que estén del otro lado, y quieran mandar preguntas, por ahí es más fácil para leer. Abajo de los comentarios hay un signo de preguntas. Si ustedes escriben ahí las preguntas, yo las puedo leer en grande y no se me pierden entre los comentarios. Llevar la maternidad a la esfera de lo político. ¿Cómo sería esto, Esther? Eso te quería preguntar un poco, maternidad y política. Sí, yo creo que tenemos que entender la maternidad como política. La maternidad es una experiencia política porque viene muy determinada por la sociedad en la cual nos encontramos, por el sistema socioeconómico. Y este sistema hoy es hostil a todo lo que significa maternar, criar, y lo vemos claramente con la experiencia del parto, que es una experiencia para muchas mujeres donde existe violencia, fruto de Sí. cómo se atiende al parto, de la mirada de la sociedad, de la mirada sanitaria hacia el parto. Vivimos una sociedad que pone muchas dificultades a la lactancia materna, licencias de maternidad escasas, ridículas, prejuicios a nivel social, a nivel médico. Por lo tanto, la maternidad es política. Nos venden la maternidad, ser madre, la experiencia materna como algo neutral, algo individual, que cada una de nosotras tenemos que resolver en el hogar, en lo privado. Y esto es una gran mentira, es una farsa. Y hay que decirlo Sí. claramente. La maternidad es política y la maternidad también es una experiencia que debe ser una responsabilidad colectiva. La maternidad no es una responsabilidad individual de la mujer, es una responsabilidad de mujeres, de hombres, de la sociedad en general. Porque la maternidad, y a mí no me gusta idealizar la maternidad o esencializarla, porque creo que cada mujer va a tener una experiencia muy distinta de maternidad, de parto, de lactancia, y a veces si idealizamos mucho la maternidad, esa mujer que no tiene ese parto deseado, ese parto Claro. vaginal, ese parto natural, se siente frustrada y con culpa. O esa mujer que no tiene esa lactancia materna soñada se siente con culpa, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar estas experiencias en clave de derechos, no esencializarlas, pero sí reivindicar el valor tan importante que tienen y que este debe de ser un valor que se debe de reconocer y una responsabilidad que tiene que ser compartida por todas. Del mismo modo que sabemos que la naturaleza es una responsabilidad de todos, lo vemos con la crisis Claro. climática, la crisis ecológica, la maternidad y la crianza es una responsabilidad también colectiva. Y desde esta mirada política colectiva, creo que desde la cual los feminismos tienen que mirar a la maternidad y reivindicarla. Bien, acá tenemos una pregunta, voy a leer. Dice, se necesitan redes desde lo social y político amparado por leyes y de conciencia individual. Sí, por supuesto. Bueno, es lo que estabas diciendo hace un minuto. ¿Por qué pensás, Esther, me parece que es bastante similar por lo que yo he leído del libro, el espíritu de la mujer en la sociedad en España y en Argentina, más allá de las estadísticas, que cada país tendrá las suyas, pero ¿por qué pensás que es tan difícil
que la violencia obstétrica, por ejemplo, sea tan invisible incluso entre las madres, ¿no? Acá en Argentina el 50%, más del 50% de las mujeres son madres, digamos, con un hijo vivo, por ponerlo por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la mujer que reconoce haber sufrido violencia obstétrica es un porcentaje muy, muy bajo. Bueno, en primer lugar, yo creo que el libro y los contenidos del libro, las reflexiones, han conectado también con el sentir de muchas mujeres en Argentina, porque al final el patriarcado y el capitalismo no perdonan, ni en España, ni en Argentina, ni en Chile, ni en donde sea. Y a pesar de las diferencias de contexto o de algunas estadísticas, en general la maternidad está sometida a los mismos dictados. Y de aquí que haya tantos puntos en común y también creo de la necesidad de crear alianzas, ¿no? Y luego, en cada país, en cada territorio, pues tendremos nuestro discurso propio de la maternidad. Claro. Ustedes en Argentina, aquí en Cataluña, en España, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay unos elementos que nos permiten conversar, tejer alianzas y ver que hay, como por decirlo de alguna manera, un enemigo en común, ¿no? Contra el cual luchar y unos derechos a reivindicar colectivamente. Y sobre la violencia obstétrica en particular, yo creo que el problema está en que es una violencia estructural y es una violencia socialmente asumida, no es cuestionada. Creemos que el parto es esto, el parto es que nos infantilicen, que no podamos decidir, que otros tomen las decisiones por nosotras, que tal vez nos hagan una cesárea y puede ser que no sea necesaria, o una episiotomía, o que nos separen de nuestra criatura nada más nacer. Esto es un parto, lo creemos así. Y además pensamos y nos dicen que no nos podemos quejar porque tenemos un bebé sano en nuestros brazos y hemos asumido este discurso. Del mismo modo que el maltrato hacia la mujer hasta hace pocos años era algo socialmente asumido, también la violencia obstétrica es socialmente asumida. Y por eso es tan importante, en primer lugar, nombrar que estas prácticas son constitutivas de violencia física y psíquica, que no te informen adecuadamente, que te infantilicen, que se burlen de ti durante el parto. Esto es violencia psíquica. Que te haga una cesárea cuando no es necesaria, una episiotomía, un parto instrumental, que te induzcan el parto, que te separen de tu criatura, que te impidan amamantarla nada más nacer. Esto también es violencia física y en tiempos de pandemia ha ido a más. Tremendo. Y por lo tanto, hay que visibilizar esta violencia, hay que ponerle nombre para que las mujeres que la sufran puedan sentirse que han sido víctimas de violencia obstétrica y pueden curar estas heridas y pasar a ser supervivientes. Porque si a ti nadie te ha dicho que has sufrido violencia, difícilmente podrás entender por qué después has tenido una depresión posparto, por qué después te has sentido desconectada de tu criatura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, visibilizar la violencia obstétrica, reconocer que existe, es la manera de acabar con ella. Y aquí hay que crear también alianzas con los profesionales de la salud, que muchos son reticentes, que se sienten cuestionados a título individual cuando hablamos de violencia obstétrica, pero también hay otros profesionales que sí que están implicados para cambiar las cosas. Y aquí hay que crear alianzas. Yo creo que lo que ha sido significativo en los últimos años es que las propias Naciones Unidas ha reconocido claramente ya la violencia obstétrica. Desde hace años, pero el año pasado, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia de género dijo, la violencia obstétrica existe, la describió en un statement, en una nota. Sí, en una nota hizo una presentación en junio de 2019, muy impactante. Sí, y esto yo creo, al menos en España, ha abierto algunos espacios para hablar, para tejer mayores complicidades con responsables de hospitales públicos en España, en particular en Cataluña. Y esto, bueno, se tiene que aprovechar, claro. Excelentemente. ¿Vos ves una posibilidad en un tiempo mediano, largo, corto? ¿Cómo ves que esto pueda empezar a cambiar? Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que cambiar la mirada que la sociedad tiene hacia el parto. Mientras la sociedad siga viendo el parto como una patología, como una enfermedad, como algo peligroso, como algo que tiene que ser controlado, difícilmente vamos a avanzar hacia un parto respetado y vamos a avanzar para acabar con la violencia obstétrica. Hay que haber este cambio de mentalidad en la sociedad y también, evidentemente, por parte de los profesionales de la salud que atienden los partos. Porque, claro, se entiende como un parto como un proceso peligroso, donde todo tiene que estar controlado, cuanto mayor medicalización mejor, y las mujeres también lo creen. Las mujeres muchas veces creemos que cuando mayor medicalización, más seguridad. Si el parto lo atiende un obstetra, mejor que una matrona, cuando las matronas son las profesionales mejores preparadas para atender un parto normal, que es la gran mayoría. Exacto. Un parto sin riesgo, ¿no?
Por lo tanto, hay que cambiar muchas cosas, desde la formación de los profesionales de la salud, que necesitan una formación también feminista en la atención al parto, que vean a la mujer que pare como un sujeto con derechos, con capacidad de decidir, y hace falta también que cambie la mirada de la sociedad hacia el parto. Y aquí el movimiento feminista debería de ser un elemento central para generar este cambio en el imaginario colectivo. Tal cual. Hay una parte del libro que me parece que vale la pena que quisiera escucharla de vos, donde comparas el parto con una violación. Eh, ¿Cómo fue cómo podés contarnos esta visión para las mujeres que todavía no han leído el libro? Sí, a veces cuando lo Porque es muy dices fuerte, puede... Sí, sí, a veces puede sonar como fuerte, pero claro, yo lo describí de este modo a partir de leer relatos de muchas mujeres que lo describían así, de hablar con mujeres que lo habían descrito así, o mujeres que no lo habían descrito así y que cuando lo han leído en el libro se han sentido reconocidas. Y esto ha permitido, en parte, empezar a sanar sus heridas. Claro, si entendemos que una mujer que está dando a luz en un momento tan importante y tan vulnerable también a nivel emocional, pues se la deja sola en una habitación, sin poder estar acompañada. Varias personas que no conoce la están observando, varias personas que no conoce le hacen tactos vaginales, varias personas que no conoce la insultan, le faltan el respeto, manipulan sus genitales sin pedirle ningún tipo de consentimiento, le introducen los dedos, para sacarle la criatura pues utilizan también instrumentales. Todo esto, si no supiésemos que es un parto, podríamos incluso decir que es una violación. Y muchas mujeres que han vivido partos de estas características han definido la experiencia como haberse sentido violadas. Y además muchas mujeres que sufren un parto traumático después también sufren estrés postraumático, que es el mismo estrés que sufre una mujer que ha sido violada o que ha sufrido algún tipo de agresión sexual. Cuando decimos esto, no es que quitemos importancia a una violación, es que damos la importancia que tiene la violencia en el parto, que a veces puede dar lugar a que una mujer se sienta agredida sexualmente y violada. Y esto es muy importante para entender la gravedad de lo que supone este tipo de violencia física y psíquica hacia las mujeres, esta violencia que es violencia obstétrica. Totalmente. Es clarísimo como lo explicás, a mí me impactó y creo que además justamente lo bueno que tiene la comparación, por eso me interesaba que lo compartieras, es que también la mujer puede comprender ese dolor que le queda, porque honestamente hoy en la sociedad no se valida esto que decís vos. La violencia obstétrica no tiene un valor, es como, es una violencia de flojitas, ¿no? Es como, bueno, si te está bien ella, está bien el bebé, ¿de qué se queja, no? Y eso me parece que hace también ese dolor doblemente doloroso, porque es el dolor más la soledad de ese dolor. Acá nos están diciendo algo muy interesante, Gestando Maternidades dice, crecemos desconectadas de nuestros ciclos. Es por eso que quizá en el momento de los partos no podemos asumir nuestro rol protagónico. Es interesante. Totalmente. De hecho, un día, haciendo un vivo, no me acuerdo con quién era, la persona con la quien hablaba me dijo, si nunca nos hemos mirado a nuestra vulva, ¿cómo podemos entender que de allí va a salir una criatura? Y me sabe mal porque no me acuerdo cuál mujer me hizo esta reflexión y pensé, es que es así, es así. Si no conocemos nuestra sexualidad, si no conocemos nuestros órganos genitales, ¿cómo vamos a conectar con este parto, con este nacimiento? Porque el parto y el nacimiento forman parte también de la sexualidad femenina, pero en cambio no nos lo nombran de este modo. No. Y es muy importante entenderlo para entender también la propia fisiología del parto y lo que es necesario en un parto. En un parto necesitamos estar acompañadas, sentirnos que tenemos nuestro espacio, sentirnos cómodas, no intimidadas. Y si lo vemos así, vemos que el hospital, con todas las luces enfocándonos, no es la mejor manera de parir, al contrario, más allá de toda la violencia física, psíquica que antes hablábamos, ¿no? Y por eso creo que también es importante reivindicar que el parto en casa debería ser una opción que entrase dentro de la sanidad pública. Cada mujer debe de poder parir donde quiera. Si una mujer se siente más segura en el hospital, pero si una mujer quiere parir en casa, también debería tener este derecho. Y esto debería entrar por la sanidad pública. No puede ser al final un parto en casa, un privilegio de esa mujer que se lo puede costear. Absolutamente. Bueno, desde el colectivo por los derechos en el parto y el nacimiento
estamos haciendo también muchísima fuerza por este reconocimiento, porque además el parto en casa, yo no sé, ahora te iba a preguntar justamente por el parto en casa, cómo está la situación en España. Acá lo que ocurre es que incluso las mujeres que logran organizarse para un parto en domicilio con acompañamiento profesional, después en caso de necesitar un traslado, sufren un hostigamiento tremendo. Y no solo eso, sino que hay muchos casos donde las mujeres han sido judicializadas, ellas y sus criaturas, porque un vecino se entera que tuvieron un parto domiciliario y las denuncia como si estuvieran cometiendo un crimen, cosa que es gravísimo, es un abuso a los, digamos, una falta total de derechos humanos. Entonces, me interesaba saber cómo está en España en este punto el parto en casa. Bueno, el parto en casa aquí también está muy estigmatizado. Si tú dices que vas a parir en casa, te tratan de loca, de irresponsable, de que pones en peligro la vida de tu criatura, Igual tu que acá. vida. Todo el mundo te va a intentar desalentar de parir en casa. Yo parí en casa y no lo dije prácticamente a nadie porque sabía lo que me dirían. Y por lo Ok, tanto no lo dije, y una vez parí, pues entonces sí que lo expliqué, y en el libro también relato la experiencia, porque creo que es importante normalizar el parto en casa como una opción de parto total. normal, que cuando es un parto de bajo riesgo atendido por una profesional es igual de seguro que en un hospital, y el índice de Sí, satisfacción de las madres es muy superior, ¿no? sí, Entonces hay también esta estigmatización, no se llega al extremo de que te puedan denunciar y que esto tenga consecuencias judiciales, porque es legal parir en casa. Lo que pasa es que está muy estigmatizado. Y a la vez es interesante porque en toda España no es igual las opciones de parir en casa. Donde más se para en casa es en Cataluña, porque es donde ajá, hay más profesionales, parteras que atienden en casa, y donde socialmente está más implantado. De todos los partos en casa que se dan en el Estado español, más de la mitad ocurren en Cataluña. Luego una wow, parte también significativa en Madrid, pero inferior. Y parir en casa, en función de dónde vives en España, es muy complicado porque tienes dificultades para encontrar una partera, una mujer, ¿no? Una claro. profesional, una comadrona, me refiero, que pueda atender tu parto. Pero el estigma también está allí. Pero en Cataluña en los últimos años se ha ido normalizando un poco más, porque cada vez somos Ok, más las mujeres que paremos en casa, a pesar de ser un porcentaje bajísimo sobre el total de mujeres que dan a ok. luz. Y si tienes que ir un Y, traslado al hospital, no hay tanta criminalización, depende de qué hospital. Yo ok, tengo amigas que han parido en casa, han tenido que a última hora las han tenido que trasladar, y en general han tenido una buena atención, excepto algunos casos puntuales. ok. ¿Y esto está cubierto por el sistema de salud? ¿Está No, contemplado ahí? No, es no, absolutamente no, aquí privado, digamos. sí, aquí parir en Ok, casa cuesta unos 2.000, 2.500 euros, que debe ser wow, alrededor de 3.000 dólares, unos 3.000 dólares, una cosa está así. bien, claro, claramente no está. Pero lo que reivindicamos es que el parto en casa entre en la seguridad social, como pasa en países Por supuesto. como Holanda, como Inglaterra, como otros países nórdicos, y que es igual de seguro. Lógico. Pero queda mucho camino por recorrer, porque también hay muchos prejuicios entre los profesionales de la salud que atienden el parto en los hospitales. Sí, totalmente. Creo que también en el rubro de los profesionales de la salud pasa algo que así como las mujeres vamos evolucionando y vamos Uh -huh, reencontrándonos con nuestra sexualidad, creo que a los uh -huh, profesionales les está costando mucho largar el poder que ellos creen que les corresponde a ellos. Creo que ahí hay una cosa que les pasa muy uh -huh, fuerte, que es como yo siento que hay como una especie de lucha que es casi espiritual, ¿no? Patriarcal entre profesionales de la salud y el espíritu de la mujer, uh donde -huh. parece que alguien los educó para creer que nuestros cuerpos les pertenecen y se sienten realmente, yo he visto profesionales como muy mal emocionalmente, teniendo que comprender que no les pertenecemos y que no nos salvan la vida cuando asisten a un parto y y que es muy posible que no lo necesitemos, además, ¿no? Y hay como una cosa de ego de entrega de poder que les cuesta muchísimo. Sí, yo creo que hay una Pareciera. parte que tiene que ver con esta mirada patriarcal a la atención al parto, donde se considera que quien sabe sobre el parto es el experto, es el médico y no la mujer. Y esto Exacto. históricamente, si lo analizamos, ha habido una apropiación masculina del parto, nos han robado el parto, nos han secuestrado el parto, y esto se ve históricamente incluso con la supeditación del trabajo de las parteras, muchas veces en los propios centros hospitalarios. Y por lo tanto hay una mirada, yo creo, masculina y patriarcal, ¿no? Que a veces puede ser también ejercida por una mujer, pero a la vez Total. también hay que tener en cuenta la propia jerarquía hospitalaria que existe.
y esto hace que se dé un rol muy secundario a las comadronas, que éstas tengan muy poca autonomía a la hora de trabajar, y también en el sistema médico muchas veces se ve el paciente sin capacidad de decisión, y más si este paciente es una mujer. Totalmente. Acá dice Marina Lembo, que es una eminencia, una licenciada en obstetricia, que es una eminencia en Argentina, dice, ser reconocidas por la salud pública también implica restricciones en muchos casos. Estábamos hablando seguramente en relación al parto domiciliario. Acá hay una pregunta. Marina dice, es legal, pero si algo sale mal, te quitan... Marina Lembo está hablando de España y dice que allí es legal, pero si algo sale mal, te quitan la tenencia o te imputan por homicidio o madre peligrosa. Mirá, está contando Marina sobre la cuestión jurídica en España. Después dice, Red Argentina de Dulas, ¿hay sanciones en España para la violencia obstétrica? ¿Cómo es el camino de una familia que denuncia? Qué buena pregunta. Aquí en España no tenemos una ley como en Argentina, a pesar de que ustedes tienen ley y no se cumple. Aquí no tenemos ni siquiera ley, pero tú puedes denunciar prácticas constitutivas de violencia obstétrica con el código normal, por decirlo de algún modo. Lo que pasa es que es muy difícil que tenga recorrido. Afortunadamente tenemos algunas abogadas especializadas en estos temas, en la asociación que defiende el parto respetado, que se llama El Parto es Nuestro. Esta asociación tiene abogadas especializadas. También en Cataluña hay abogadas especializadas en la asociación Dona Llum, Mujer Luz, que también trabaja en defensa del parto respetado. Se han ganado algunos juicios, algunas vulneraciones de derechos flagrantes a mujeres, a quienes, por ejemplo, en su parto se han aplicado los forceps didácticos por parte de estudiantes para practicar, en particular en el caso de una mujer inmigrante que fue atendida en un hospital en Barcelona y que su criatura, su hija, sufrió problemas a nivel cerebral fruto de la aplicación de estos forceps didácticos. Aquí se llevó a cabo el juicio, se ganó, pero es muy complicado porque cuesta denunciarlo y a veces tampoco se da toda la información en los informes hospitalarios. Tú puedes pedir tu informe hospitalario, pero a veces allí tampoco se incluye toda la información. Y en el caso de dar a luz en casa, yo conozco varias mujeres que han dado a luz en casa, algunas pues han tenido algún tipo de complicación, pero a nivel legal que yo sepa, si es un parto atendido en casa, no tiene consecuencias legales. Lo que puede suceder es que en caso, porque también es una cuestión de clase social, cuando hablamos de derechos en el parto, y las mujeres con menos recursos económicos, más empobrecidas, las mujeres migrantes, las mujeres racializadas negras, pues estas mujeres sufren aún más casos de violencia obstétrica y tal vez puede ser en estos casos donde puede haber intervenciones judiciales y conocemos casos pues de mujeres racializadas o mujeres con pocos recursos económicos que han tenido problemas de retiradas de custodia básicamente por una cuestión de una ley y de una justicia patriarcal que vulnera sus derechos como madres. Por supuesto. Y sí, yo conocí algunos casos de judicializados de España. Hay uno muy conocido que se ganó, pero en general, por lo menos la información que tenemos acá son casos donde siempre hay un resarcimiento económico, pero por lo menos, al igual que en Argentina, creo que todavía no hay vía penal, digamos, no se conocen casos de profesionales que les hayan quitado la matrícula o que los hayan suspendido. No, todavía no hemos avanzado, no se ha avanzado tanto, allá tampoco. Me quedé pensando, ahora hay más preguntas que las voy a leer, pero me quedé pensando en el comentario de no conocer nuestra sexualidad y no conocer nuestros cuerpos. Vos dijiste algo que me quedó resonando, ¿no? Esto de que las mujeres no nos conocemos la vulva y no nos miramos, y pensaba en esto de el rol del varón y la mujer, y el vínculo del varón y la mujer con su propia sexualidad, que en verdad los genitales masculinos, el hombre, el varón, se los mira permanentemente, se los adula, se los compara, se los conoce, se conocen la clásica, ¿viste? El chiste del tamaño, no sé qué. Y es cierto que nosotras la tenemos como, es rarísimo, por lo menos en Argentina recién ahora se empieza a hablar de los genitales femeninos, se empieza a conocer las formas, más allá de la forma del genital en la pornografía, ¿no? Una forma infantilizada y mentirosa.
En España es exactamente lo mismo. En los últimos años, pues se está hablando, ¿no? Del clítoris, como el clítoris va más allá, ¿no? Del punto G que siempre nos habían dicho. Yo Sí. veo, bueno, que un poco es un proceso muy similar también aquí en España como en Argentina. Yo creo que reconciliarnos con nuestra sexualidad también tiene que permitir reconciliarnos con el parto, porque muchas mujeres tienen un terror a parir, tienen mucho miedo al parto. Es esa afirmación de, bueno, cuando tenga que parir ya me lo quitarán, ¿no? Y es muy duro Claro, que una mujer llegue a decir sí, esto. Y hay mucho miedo. Y muchas mujeres incluso piden cesáreas a demanda porque tienen miedo a parir, porque por nos han dicho supuesto. que va a ser un dolor insoportable, que es peligroso, que podemos morir en el parto. Y todo esto ha ido haciendo mella. Y creo que hay que reconciliarnos con el parto, ver muchas más imágenes de partos naturales, de mujeres que paran vaginalmente, que paren viviéndolo, gritando, ¿no? Y como decía, no se trata de esencializar el parto. Una mujer es igual de mujer pariendo de manera natural que teniendo una cesárea, es igual de madre, ¿no? Esto no lo podemos olvidar, ¿no? Una cesárea no te hace menos madre, ¿no? Claro, Es sí, así. sí. Esto es muy importante decirlo, pero también es muy importante señalar que hay una experiencia en el parto natural que es importante que las mujeres tengamos derecho a poder vivirla si así lo queremos y que nos Bueno, informen de ella, que lo conozcamos. Y aquí aún hay mucho silencio en relación a esta experiencia, demasiado. recién O sobre la comentaba, sexualidad del propio parto, ¿no? Y la animalidad que implica toda bueno, esta experiencia. recién comentaba Ana Clara Jolie, que es una abogada de la agrupación Derecho a Parir, justamente esto, el parto como parte de nuestra vida sexual y Uh -huh. reproductiva, cómo nos lo quitan, que es algo de lo que vos también hablas. Y Marina Lembo comentaba, ella tiene una charla TED muy buena, donde habla del parto orgásmico, ¿no? Uh Del -huh. parto como evento de placer, que es algo que para Uh -huh. nosotras, yo cuando me hablaban del parto era, acá no sé en España cómo se usa, pero acá todo lo que es malo es un parto, o sea, se usa literalmente la palabra parto con una connotación negativa, Uh como, -huh. ¿cómo te fue? No, un parto, algo horrible, y, Uh no, y -huh. un polvo como algo buenísimo, un polvazo que en el castellano Uh el -huh. polvo es la eyaculación masculina, no se habla del Sí. polvo como algo, el origen Uh es -huh. bien Uh masculino, -huh. ¿no? Uh Y -huh. entonces, bueno, todas estas cosas que a mí no quiero volver al libro porque tampoco quiero ser, quiero que las mujeres que están, la gente que está lo lea, pero estas cosas que son reveladoras, que realmente Sí. yo soy una feminista muy nueva dentro de lo que son las agrupaciones y son Ujú. como Sí, reveladoras. sí, yo por un lado me gustaría, en el libro lo comento, citando, bueno, para hacer el libro también cito muchas otras obras y libros, y justamente hablo en el libro de que mujeres que han tenido un parto orgásmico, un parto sin dolor, no se han atrevido a decirlo, porque socialmente como que consideraban que no correspondía, Bien. que nadie las entendería. Y es muy revelador esto, que mujeres que han tenido un parto placentero, que no han tenido mucho dolor, no se atrevan a decirlo porque no concuerda con lo que socialmente se espera del parto. Y yo, por ejemplo, mi parto fue muy doloroso, pero tengo amigas en su primer parto que no han tenido nada de dolor, prácticamente dolor, que incluso han parido en casa y casi ha nacido el niño que llegaba a la comadrona. Y esto se tiene que decir precisamente para romper esta imagen del parto tan doloroso. El parto puede ser doloroso, pero cada mujer lo vivirá, lo gestionará de manera distinta. Y también en relación al dolor, creo que es importante tener en cuenta cómo este dolor y el propio parto históricamente se ha utilizado para controlar el cuerpo de las mujeres y que históricamente era la Iglesia la que a Claro. través del parto controlaba el cuerpo de las mujeres diciendo que el parto sería muy y muy doloroso. Y es la afirmación esta clásica, ¿no? Que se le dijo a Eva en el Edén, con dolor parirás, ¿no? Como Tremendo. bueno, ¿no? Esta culpa y esta, bueno, ¿no? Que las mujeres tienen que parir con dolor. Pero después lo que hemos visto en las sociedades modernas es que la Iglesia ya no pasó a controlar el parto, fue el sistema médico que pasó a controlar el parto y Total. prometió a las mujeres que parirían sin dolor, que debían parir sin dolor, que no se les era permitido el dolor, que ese dolor insoportable el sistema médico lo solucionaría. Y ahora tú no puedes parir con dolor, entre comillas, me refiero, Entiendo. siempre se nos dice, ¿no? El parto es muy doloroso y precisamente consideramos que no tenemos que sentir dolor. Y a través de ese no sentir dolor es como el sistema médico también controla
nuestro cuerpo. Porque en la sociedad actual no se nos permite sentir dolor en ninguna parte de nuestras experiencias, ni en el parto, ni en la propia muerte, y esto también es muy revelador de la sociedad anestesiada que quieren. Y por eso reivindicar Total. el parto como gozo, la sexualidad del parto, ese dolor que nosotras como mujeres podemos gestionar, que no tiene por qué ser doloroso, etcétera, creo que también es muy importante reivindicarlo para así recuperar nuestra autonomía como mujeres en nuestro cuerpo. Porque ahí sí hay un paralelismo, que es esto que decís vos, Ujú. anestesiar el parto, te quitan el dolor, pero también te quitan el placer, ¿no? Anestesiar el parto es anestesiarlo todo, y también Sí, pareciera que eso se sí, despliega en la sociedad de la que somos parte, ¿no? Nos tienen sí, anestesiadas, sin dolor, sin sí. placer, sin Totalmente. sentimiento, Y si tú, básicamente, y tú vas sin a parir, experiencia. sí, y tú vas a parir y dices, no, es que quiero un parto vaginal o un parto natural, y hay mil y un inputs que te dicen, no, no, ¿por qué Siempre. tienes que sufrir dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y yo me acuerdo, yo por ejemplo parí en casa, por lo tanto no tuve esta experiencia, pero luego tuve que abortar, me quedé embarazada de manera natural de una segunda criatura y a los 3 meses tuve que abortar porque había una malformación genética incompatible con la vida, muy duro, también lo cuento en el libro, creo que hay que hablar Sí, sí, de la sí. pérdida gestacional y el dolor que implica, porque muchas mujeres lo sufrimos, y tuve que ir a abortar a un hospital, porque si tienes que abortar sí o sí, no es que se pare el corazón y puedas esperar a que el embrión se Claro. desprenda, sino tienes que ir forzosamente a un hospital. Y era increíble porque cuando yo paría a mi hija con 3 meses y también hubo dolor en ese parto como en el primero, a pesar de que la criatura era muy pequeña, era un embrión de 3 meses, hubo dolor. Y yo me acuerdo como las enfermeras y las comadronas con toda su buena voluntad me decían, pero toma algo, no sufras, no sufras. Y yo decía, no, es que yo quiero vivir esta experiencia. Y Obvio. para mí, parir es esto, ¿no? Y no lo entendían, ¿no? Y me acuerdo que me iban insistiendo, ¿no? Que me darían cosas para aliviar el dolor en ese aborto, en ese parto también. Y creo que es muy significativo, ¿no? Como no, incluso de buena voluntad, quieren inhibir ese dolor. Y no se entiende que ese dolor Claro. forma parte de la propia experiencia del parto, que no es un dolor provocado por una patología. Es que hay como una creencia que ya es cultural, donde es mejor no Ujú, sentir. Pareciera que lo positivo ujú, es no exacto. sentir, ¿no? Si está todo, vas a sufrir más si sentís dolor cuando no es así, porque yo comparto completamente lo que estás diciendo. Atravesar Ujú. una situación también te permite canalizarlo y Totalmente, después recuperarte totalmente. mucho mejor, mucho más, con mucha Sí. más fortaleza y Y esto, si me permites, también se ve muy claramente en los abortos, cuando tienes que abortar, que no se permite vivir esta experiencia. Yo me acuerdo totalmente. cuando se me hizo la aminocentesis, hubo los resultados, me acuerdo que fue un viernes por la mañana, me llamaron y me dijeron, sí, sí, tiene un síndrome de Patau, ¿no? Que es un síndrome incompatible con la vida, una modificación genética y una alteración genética, y me dijeron, bueno, ven esta tarde ya, vamos para abortar. Y yo dije, no, no, yo tengo que despedirme de esta criatura, es mi hija. Yo no puedo ir ahora al hospital, pero para ellos es como un tumor, ¿no? Que te tienen que extirpar. Sí, Cuando tú tienes que hacer un proceso, y a muchas mujeres incluso las instan a hacerse un legrado, a dormirlas para quitarles la criatura. Cuando yo creo que es importante que se les dé la opción, al menos la mujer, a que si quiere pueda parir esa criatura, haga ese tránsito, porque así es la manera, precisamente lo que tú dices, de vivir esa experiencia y de poderte despedir de esa criatura que ha muerto en tu vientre, ¿no? Y creo que es muy importante precisamente para iniciar el duelo. Y no se reconoce tampoco este dolor, ¿no? tampoco. Mm, No, es muy interesante lo que estás diciendo, porque acá que estamos con la lucha por la ley del aborto muy a flor de piel y saliendo a las calles millones y millones de mujeres en todo el país, también yo estoy como muy alertada, y me parece que nos pasa mucho a quienes estamos en la lucha por la violencia obstétrica, de la romantización del aborto también, ¿no? Como, es como sacarte una muela, pero que sea legítimo. ¿No? Como neguemos cualquier cosa sí, que a la mujer le pueda provocar algún tipo de sentimiento encontrado que la saque de la perfección. O no implica nada, o implica todo. Y es como, sí, sí. es muy interesante esto que estás diciendo, Sí. eh, pero Sí, por un es tal lado, cual. sí, había lo que ahora decía Rocío de abogada y doula, ¿no? Que también la gran paradoja es que no se te permite vivir este aborto y que en cambio la gran contradicción es que no te permiten abortar cuando si quieres, ¿no? Totalmente. Tú muere una criatura en tu vientre y quieres vivir esa experiencia y tal, y no se te permite del mismo, en cambio, ¿no? Yo creo que hay un elemento aquí
que plantea la gran contradicción del propio sistema. Yo creo que es muy importante también reivindicar desde el feminismo este dolor ante una pérdida gestacional, porque a veces puede parecer que porque tú reivindicas el dolor, el reconocimiento que hay tras ese sufrimiento, porque se te ha muerto una criatura que deseabas en el vientre, parece que puede ser contraria al derecho al aborto, cuando en cambio, tanto un aborto elegido como un aborto involuntario tienen muchos puntos en común. Los dos forman parte de la sexualidad femenina. Los dos están fuertemente estigmatizados y no se Totalmente. permite el dolor. Por un lado, si tú abortas de manera voluntaria, te estigmatizan, te critican, es punible, ¿no? Está prohibido, pero a la vez tampoco se te reconoce ese dolor, porque porque te dicen, no, tú te lo has buscado, tú has abortado porque has querido, pero también a Exacto, ¿no? menudo hay un dolor también en esa experiencia que no se permite y no se reconoce. Y cuando tú pierdes una criatura tampoco se te permite este dolor, porque te dicen, bueno, ya habrá otra criatura, y tampoco te permiten decidir sobre este proceso, te hacen un legrado, no te dejan ver la criatura. Hay muchos puntos en Total. común entre lo que es un aborto elegido, con todas las dificultades a veces que pueda tener o no, y lo que es un aborto involuntario. Creo que es muy importante desde el feminismo reivindicar los dos, reivindicar el derecho a abortar, porque forma parte de decidir sobre nuestro cuerpo, y de reivindicar también el dolor tras una pérdida gestacional, porque forma parte de decidir sobre nuestra sexualidad. Y la gran diferencia es que en una pérdida gestacional y en ese dolor, existe ese dolor y necesitamos ese reconocimiento porque es una criatura que tú deseabas tener. Esta es la gran diferencia. Había un proyecto tras esa criatura que tú deseabas, y creo que es muy importante, porque si no, las mujeres, incluso las mujeres feministas, se pueden sentir una gran contradicción y se pueden sentir muy huérfanas, ¿no? Y desde el feminismo también creo que es importante reivindicar ambas experiencias. Absolutamente. Pareciera que siempre hay un juicio detrás, ¿no? Ya sea porque elegiste Totalmente. abortar, ya sea porque si abortaste y vas a poder tener otro hijo, no podés sufrir. Ujú, Es muy impactante. Este es el ujú, patriarcado, ujú. digamos, vivo, expuesto Así ahí. es. Bueno, nos queda muy poco tiempo, no lo puedo creer, se pasó Sí, volando. Voy a leer, Esther, si sí. estás de acuerdo, los mensajes que están Muy entrando, bien, muy bien. porque nos Sí, quedan que si no ocho esto se minutos corta. y Ah, bueno, 8. si Ah, no se bueno. va a cortar y quiero guardar, a todos les digo, vamos a guardar este vivo como un tesoro, así que no voy a dejar que se Un corte. placer, un Eh, placer. dice, a ver, ¿por qué siempre se habla de dolor? Esto no sé si no lo leí ya. A ver, vamos a ponerlo ahí. ¿Por qué siempre se habla de dolor? Como único resumen de estas experiencias, recién una mujer Antes sobre el decíamos. dolor en el parto hablaba, no es un dolor proveniente de la patología, es un dolor diferente. Exacto. Eh, bueno, acá no entiendo por qué dice cuando hay otras palabras no, porque siempre se habla sobre... Estoy tratando de publicar los Ver los mensajes y mensajes. fracasando. Esther, teneme paciencia. No, yo Eh, hay, encantada. bueno, hay sanciones en España para la violencia obstétrica, ya habíamos dicho que Lo no, hemos esta ya la habíamos comentado. leído también, eh, y creo que ya leí todos. Bueno, Esther, nos quedan 8 minutos. Ujú, Hay algo que me gustaría consultarte si, ujú, para cerrar y ujú, si vos podés darnos un mensaje a las mujeres que formamos este colectivo. Nosotras como colectivo tenemos la firme convicción que es hora de accionar en tareas concretas más allá de la comunicación y la visibilización, que es fundamental y es algo que hace años vienen haciendo muchísimas mujeres. Pero si vos, a estar vivas, con esta ujú, conciencia y tu ujú, cabeza y ujú. tu Ay, trayectoria, digamos, tu experiencia de vida, tuvieras la varita mágica, ¿no? De golpe la magia se hace real y te dicen, podés tomar 3 o 4 medidas concretas para cambiar esta realidad en los partos y en los nacimientos, en las maternidades. ujú, ¿Qué pensás que harías como ujú, medidas ujú, puntuales? ujú. Bueno, en primer lugar decir que pocas cosas os puedo recomendar porque todas ustedes son unas jefazas que decimos aquí en España. Ustedes hablan de genias, grosas, aquí decimos jefas, queens o como quieran. Yo me declaro fan de todas ustedes, de todas estas mujeres incombustibles al frente de tantas organizaciones en el colectivo que están tirando adelante. Así que no me siento con la capacidad de darles consejos, ¿no? Al contrario, ¿no? Necesito escuchar todas sus experiencias, que bueno, son impresionantes, y todo el trabajo que hacen. Dicho Bueno, esto, gracias. dicho esto, Dicho. que ya me declaro fan, ¿no? Que quede constancia porque hacen un trabajo imprescindible y para mí ha sido un honor esta conversación y poder compartir todas estas reflexiones contigo, Agustina,
y con todas las compañeras pues que han dejado tantísimos mensajes. La verdad es un gran honor. Dicho esto, ¿qué haría? Pues tant de bo, ¿no? Ojalá, que se dice que normalmente hablo en catalán, en castellano, ojalá tuviésemos esta capacidad, ¿no? Las mujeres que trabajamos en esta dirección para cambiar las cosas. Yo creo que un elemento muy importante, antes lo decía, es cambiar la mirada de la sociedad. Yo creo que esto es muy importante en relación al parto, que se vea el parto como un proceso fisiológico, natural, que lo que necesita es respeto, es acompañamiento hacia esa madre que está pariendo, hacia ese bebé que está naciendo. Necesitamos también, en particular, generar cambios en la atención sanitaria al parto, que hay una mirada feminista al parto, que entienda que esa mujer que está pariendo tiene capacidad de decisión, se le tiene que respetar, que tiene derechos. Creo que esto es imprescindible. Yo creo que para hacer todo esto posible, pues hay el trabajo que ustedes vienen haciendo. Aquí en España sí se han hecho avances en materia de parto respetado, que son pocos porque deberían ser más, pero bueno, son significativos. Ha sido gracias a que hay organizaciones como las suyas, también aquí en España, pues trabajando por el parto respetado, que hay organizaciones que trabajan en esta dirección, es lo que permite que haya un cambio posible. Y creo que a día de hoy, con una nueva ola feminista como la que estamos viviendo, a pesar de que está silenciada en estos momentos toda la protesta social por la situación de cuarentena y de pandemia sanitaria, cuando esta pandemia acabe, yo creo que el malestar social va a ser mucho más grande y que las calles van a llenarse de gente que va a pedir un cambio. Pues yo creo que esta ola feminista que sigue allí presente, latente, debe de hacer suyas todas estas demandas y reivindicaciones, porque si el feminismo no reivindica acabar con la violencia obstétrica, si el feminismo no reivindica un parto respetado, si no es el feminismo que reivindica licencias maternales más amplias, una lactancia materna satisfactoria, ¿quién lo va a reivindicar? Y hay que hacer mucha pedagogía también en el seno del feminismo para que acaben muchos de los prejuicios que hay en relación a la experiencia materna y que tengamos desde el feminismo un relato propio de la maternidad en clave de derechos. Bueno, Esther, un placer escucharte. La verdad es que para mí es muy emocionante. Yo estoy muy agradecida. Además, me llena de orgullo y de alegría que vos estés también contenta con este vivo. Hombre, mujer. Solamente palabras de agradecimiento a quienes están conectadas y conectados y conectadas del otro lado. Les digo bueno, Esther, el libro de Esther Vivas, acá en Argentina, está en todas las librerías. No sé si hay otros países, debe haber mucha gente de Latinoamérica que está conectada. Sí. Sí, no, en Argentina la verdad es que ha tenido una acogida enorme. Vamos por la segunda edición y me decía Ediciones Godot, sí, que es quien lo ha sacado y que ha confiado en el libro, pues que pronto sacaremos la tercera. Ha habido una acogida enorme y a mí me hace muy, muy, muy feliz. Y también ha salido en otros países, se puede encontrar en varias librerías en Chile, también en Colombia, y a partir de otoño va a salir en Bolivia, en Perú y en enero del año que viene en Costa Rica. Y bueno, me hace muy, muy feliz, la verdad. Bueno, Esther, estamos en contacto y a todas las personas que quieran mandar más preguntas y demás, nos escriben por mensaje directo también a Esther Vivas, @EstherVivas. Siempre contesto. Yo siempre contesto. Siempre contesta, Esther, eso es cierto, porque tengo muchas a no ser que se me pierda algún mensaje que alguna vez me ha pasado y me ha dolido en el alma, pero siempre contesto. Bueno, un placer de verdad, Esther. No quiero que se me corte el vivo solo porque lo quiero guardar en nombre de todo el Colectivo Nacional por los Derechos en el Parto y el Nacimiento. Muchísimas gracias. Es una fiesta haber podido conversar con vos, de verdad. Un placer, un placer en mí. Un abrazo enorme a todas. Muchas gracias, Esther. Adiós de corazón. Bueno, y a todas y a todos por estar del otro lado, muchas gracias. Este vivo queda guardado. Gracias, un honor para mí. Gracias a este colectivo por darme este regalo, por permitirme hacer esta entrevista.